Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La ley Renacer ya tiene la firma del presidente Biden. ¿Qué viene ahora para Nicaragua? Aumento preocupante de la inflación en Estados Unidos. Les contamos cómo afectará a América Latina. Además, la ONU pide al gobierno de Nicaragua respetar los derechos humanos. Y Venezuela comienza a inocular a niños contra el COVID-19 con una vacuna cubana. ¿Qué tal? Los saludos desde Washington, soy Yasmín López. El presidente Biden firmó este miércoles la denominada Ley Renacer, la más reciente medida con la que Estados Unidos busca que el gobierno de Daniel Ortega rinda cuentas sobre sus políticas y también sobre las elecciones del domingo que le dieron su quinto periodo como presidente. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Jorge Agobián, quien desde la Casa Blanca nos da todos los detalles. Jorge, te escuchamos. No solo la promulgación de esta ley, sino las herramientas que están entre la legislación bipartidista para seguir presionando al gobierno de Daniel Ortega tras estas elecciones del pasado domingo. Pero Washington espera no ir solo a presionar a Ortega mientras llama a la comunidad internacional, a la Unión Europea, a Canadá, pero también a los países de la región. Con la promulgación de la Ley Renacer, la Casa Blanca pondrá bajo la mira los préstamos de entes multilaterales al gobierno de Daniel Ortega. Así lo indicó un funcionario a La Voz de América a través de un comunicado. Esta legislación transmite un mensaje contundente y ofrece nuevas herramientas para abordar el gobierno corrupto y autoritario de Ortega Murillo y su intento de subvertir las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense. El Congreso aprobó la Ley Renacer con apoyo bipartidista en vísperas de las elecciones el pasado domingo, que el presidente Biden catalogó como una pantomima antidemocrática. Washington comenzó a trabajar en esta legislación incluso antes de los comicios, al revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio, CAFTA-DR, del que es signatario desde 2004. La Casa Blanca indicó que también se coordinan medidas adicionales. Continuaremos usando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visas, según corresponda, para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno de Ortega Murillo. Legisladores de los dos espectros políticos celebraron la promulgación, entre ellos el republicano Mario Díaz Balart, que la describió como vital. Y la presión tiene que ser total, diplomática, económica, de todas formas, y ayudar a la oposición, ayudar a esos que están luchando para su libertad. Son demonios. Desde Managua, el gobierno de Ortega ha dicho que las acciones de Estados Unidos, que cataloga como intervencionistas, no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Y para Estados Unidos, esta es una semana clave por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde esperan agrupar a los países miembros de esta organización en un mensaje contundente contra Ortega, una organización que el gobierno sandinista ha criticado ampliamente en el pasado. Yasmín. Jorge, muchas gracias y justamente de eso vamos a hablar. La ONU ya se pronunció respecto a las elecciones en Nicaragua. Su secretario general expresó preocupación por la situación del país centroamericano e hizo un llamado especial. Celia Mendoza tiene los pormenores. Esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. El presidente Daniel Ortega mantiene sus insultos e improperios contra los 7 candidatos opositores detenidos antes de las elecciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció por medio de su vocero las condiciones en las que se encuentran al menos 159 presos políticos, reportados hasta finales de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El secretario
secretario general sigue profundamente preocupado por la detención arbitraria de varios candidatos o precandidatos presidenciales, líderes sociales, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas. Y esas detenciones se realizaron en condiciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales o derechos humanos. Stéphane Dujarric, vocero del secretario general, reiteró la petición de Guterres a Ortega. El secretario general insta a las autoridades de Nicaragua a liberar a estas personas de inmediato. Llamados que se mantienen al margen de reconocer o no la legitimidad de esta elección en Nicaragua, explicó Dujarric en respuesta a La Voz de América. No nos corresponde a nosotros decir si son legítimas o no. Dejamos que los Estados miembros expresen sus propias opiniones. Aún así, el secretario general insiste al gobierno de Nicaragua que permita la entrada al país de los miembros de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para ayudar a las autoridades a cumplir los acuerdos internacionales de los que son parte. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. La Organización de Estados Americanos inició este miércoles su Asamblea General. Los países del continente debatirán si gestionan la suspensión de Nicaragua tras la controvertida reelección de Daniel Ortega. Diva Lizeth Cash, ¿cuál ha sido la reacción de los gobiernos del hemisferio? Yasmín, durante esta asamblea que está siendo llevada de manera virtual desde Nicaragua, desde Guatemala, los países observantes como Suiza, que es uno de los donantes más importantes de Nicaragua, han afirmado que estas elecciones no fueron democráticas porque no cumplieron los estándares internacionales. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos ha dejado la decisión de sancionar a Nicaragua en manos de sus miembros. Aquí en esta nota les presentamos los detalles de esta jornada. La Organización de Estados Americanos celebra una nueva edición anual de su Asamblea General. La reelección de Daniel Ortega en Nicaragua está en la agenda de la reunión y serán los países los que decidirán alguna sanción. El secretario general Luis Almagro afirmó haber entregado a los países un análisis técnico sobre las elecciones. Se pide la anulación de las elecciones realizadas el domingo, así como la realización de nuevas elecciones. La Organización de Estados Americanos, la Secretaría General, la Asamblea General, el Consejo Permanente, siempre han estado dispuestos a apoyar un proceso electoral limpio, transparente, justo en Nicaragua. Recientemente la OEA tuvo 2 resoluciones de condena sobre la crisis democrática y los presos políticos en Nicaragua. Ahora una sanción o una posible suspensión de la nación centroamericana está en la mesa de trabajo de los países durante esta asamblea. Los elementos han sido puestos ya a su consideración por parte de la Secretaría General en el día de ayer y obviamente instamos a esta evaluación colectiva en función de los instrumentos del sistema jurídico interamericano. Por su parte, el representante de Nicaragua en la OEA, Arturo Matfields, pidió no intervenir en los asuntos internos y respetar la decisión de sus ciudadanos. En Nicaragua votan los nicaragüenses y eso merece respeto y tiene que ser respetado. Aunque sigamos viviendo en visiones de una América retrógrada, estamos en una América renovada. No podemos ver al pasado y entrometernos en asuntos de soberanía. Finalmente, la Unión Europea tampoco reconoce los resultados de estos comicios por considerar que faltan de garantías. Estas fueron las palabras del secretario de Estado de España para Iberoamérica durante la asamblea en el día de hoy. Yasmín, vuelvo contigo para más noticias. Te agradezco, Diva Lizeth. En más noticias, una jueza en Estados Unidos permitirá que la Cámara de Representantes acceda a cientos de páginas de documentos de la presidencia de Donald Trump relacionados con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. El exmandatario ha hecho varios intentos argumentando, o más bien apelando a su privilegio ejecutivo para evitar que esta información se conozca. Y Estados Unidos experimenta la inflación más alta en los últimos años. Expertos están preocupados por el posible impacto en los consumidores, incluyendo las repercusiones en América Latina. Jacopo Luzzi nos explica.
La inflación en una amplia gama de productos que los consumidores estadounidenses compran todos los días alcanzó en octubre su punto más alto de las últimas 3 décadas. El índice de precios al consumidor, que es una canasta de productos que van desde la gasolina a los alquileres, aumentó un 6,2% respecto al año anterior, la mayor cantidad desde diciembre de 1990. Mira, esto va a pegar en los bolsillos de la gente. La gente ya está pagando mucho más por gasolina, así que la capacidad de viajar va a ser menor. Entonces sí creo que vamos a enfrentar un periodo navideño con una canasta básica más cara. El aumento de la inflación ha sido un sello distintivo de la recuperación de la pandemia gracias a una potente combinación de demanda desenfrenada, escasez de materias primas y puntos de estrangulamiento a lo largo de las cadenas de suministro mundiales. Al mismo tiempo, la administración Biden y la Reserva Federal se han mostrado inflexibles en que las subidas de precios son momentáneas. Ahora, para que haya una verdadera espiral inflacionaria, tienen que subir los salarios también. Y los salarios todavía no han subido a la par de la inflación. Este aumento en la inflación, afirman ambos economistas, tendrá seguramente un impacto también en América Latina. De manera que al principio, en balance para América Latina, positivo el alza de las materias primas, negativo si empiezan a subir las tasas de interés. Entonces sí creo que financieramente nos puede complicar cuando la Reserva Federal ponga el pie en el freno y diga no más. De hecho, la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés, o sea, encarecer el dinero para combatir la inflación. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden recibirá el 18 de noviembre a sus homólogos Justin Trudeau de Canadá y Andrés Manuel López Obrador de México. Según anunció la Casa Blanca, será la primera cumbre presidencial de los líderes de Norteamérica en 5 años, debido a la pausa que tuvo este foro durante el gobierno de Donald Trump. Science, el coordinador de la respuesta a la pandemia en la Casa Blanca, estimó que cerca de 900,000 niños han sido inmunizados durante la primera semana de la puesta en marcha de la campaña de vacunación para menores de entre 5 y 11 años en Estados Unidos. La vacuna pediátrica fue aprobada apenas el 2 de noviembre. La meta del gobierno es inmunizar a un total de 28 millones de menores. Y a propósito, en California, el segundo distrito escolar más grande del país anunció el inicio de una enorme campaña de vacunación de niños entre 5 y 11 años. Verónica Villafañe nos informa. Acompañados por el senador Alex Padilla, legisladores y funcionarios de salud pública de California y Los Ángeles, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció el inicio de una campaña de vacunación para niños entre 5 a 11 años en las escuelas. Un paso importante para reducir contagios y evitar interrupción de aprendizaje, afirmó Kelly Gómez, presidenta de la Junta Directiva Escolar. Juntos sé que podemos vencer a COVID y mantener seguras a nuestras comunidades, pero es necesario que todos hagamos nuestra parte. La doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, indicó que desde marzo del 2020, más de 81,000 niños fueron infectados con COVID-19. Enfatizando la seguridad de la dosis pediátrica de la vacuna contra COVID-19, afirma que es importante inocularlos. Necesitamos esa protección y al tener la vacuna ya es como un milagro. Y me siento por la primera vez en 20 meses como un poquito de paz. Inicialmente, las vacunas para niños entre 5 y 11 años no serán obligatorias, pero altamente recomendadas para ir a la escuela. Las vacunas son importantes, son efectivas, son gratuitas y la mejor manera de proteger nuestra salud. El senador Alex Padilla, exalumno del Sistema Escolar de Los Ángeles, está ayudando a promover la vacuna en la comunidad latina. A partir del 16 de noviembre, estudiantes entre las edades de 5 y 11 años podrán recibir la vacuna contra COVID-19 en 13 clínicas escolares. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En Estados Unidos, más de 125,000 mujeres embarazadas se han contagiado por COVID-19. Adriana Arévalo nos informa que la comunidad médica está en alerta debido a los riesgos que enfrentan las mujeres gestantes. Casi todos los casos, dicen los expertos, son de mujeres sin vacuna contra el virus. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, hasta septiembre solo un 31% de mujeres embarazadas se había vacunado.
Una vez que la madre está vacunada contra el COVID, su sistema inmunológico producirá anticuerpos que protegerán al feto, porque su salud entera depende realmente de la salud de la madre. Dentro del pequeño porcentaje de vacunadas se encuentra Paula Rivera, quien con 30 semanas de gestación en un embarazo de alto riesgo, asegura que haberse vacunado fue la mejor decisión que pudo tomar por los gemelos que espera. Me decían cosas como que no, ustedes le van a dejar algo en el brazo y eso va a causar que sus fetos se mueran, en fin. Pero pues, como te digo, eso es cuestión de que habían cosas muchísimo más importantes a las que tenía que prestarle atención. Y yo dije, no, esto no puede ser algo que robe mi atención, lo voy a hacer y nada. De acuerdo con los especialistas, en algunos casos registrados en las unidades de cuidados intensivos, tanto las madres como sus bebés por nacer pierden la batalla. En otros casos, solo las madres logran sobrevivir. En ambas situaciones, indican los expertos, el desenlace se podría prevenir con la vacuna. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Ahora vamos a Venezuela, donde en medio de críticas las autoridades empezaron a inmunizar contra el coronavirus a niños de 2 a 11 años con la vacuna cubana. Álvaro Algarra nos reporta desde Caracas. Venezuela comenzó esta semana a inmunizar contra el COVID-19 a niños a partir de los 2 años con la vacuna cubana Soberana 2. Prevé autorizar los próximos días el otro fármaco de la isla caribeña denominado Abdala y una de las vacunas de China, informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Con absoluta seguridad y certeza que tenemos para vacunar a todo nuestro pueblo a partir de los 2 años de edad. Aunque las principales ONG médicas y gremios de salud demandan una aceleración en el proceso de vacunación contra la COVID-19, también se han pronunciado en contra de la aplicación de las vacunas cubanas debido a que todavía no cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud. No podemos exponer a nuestros niños, niñas, adolescentes a un biológico que en este caso no es una vacuna porque no está aprobada ni siquiera como emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, consultamos con madres de niños y encontramos opiniones diversas. Unas se niegan, mientras que otras sí están dispuestas a inmunizar a sus niños con la dosis cubana. El temor siempre existe y más si no está aprobada. Pero sí estoy de acuerdo. No, porque supuestamente esa vacuna todavía no está aprobada. Quiere decir que eso no va a tener ningún efecto. De acuerdo con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, actualmente el 70% de la población del país está vacunada. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. A menos de 20 días para las elecciones generales en Honduras, vive una campaña electoral muy intensa. Óscar Ortiz tiene la información. A escasos días de las elecciones generales donde Honduras escogerá un nuevo presidente, 128 diputados y 298 alcaldes, los 3 partidos principales, Nacional, Liberal y Libre, buscan alcanzar la presidencia de Honduras poniendo énfasis en las críticas a sus contrincantes. Según el analista Omar García, el ambiente político en Honduras está crispado y la clave será atraer los votos de personas indecisas, que según él representan casi la mitad del padrón electoral. Ese 47% de votantes que son independientes o que todavía no se han decidido por quién van a votar y que son, a mi juicio, los que establecerán definitivamente quién será el próximo presidente, diputados y alcaldes. Otro analista, José Luis Moncada, considera que las campañas electorales se han dedicado a atacar a los contrincantes, en lugar de abordar temas centrales para el bienestar de la población. Temas muy claros en salud, en educación, el tema de poder definir ya una política clara en el tema de energía y agua, que son fundamentales para el desarrollo y la competitividad del país. Los analistas consultados esperan que este proceso electoral ocurra de manera transparente para evitar las protestas callejeras que dejaron al menos 30 muertes después de que el presidente Juan Orlando Hernández alcanzara la reelección hace 4 años. Que podamos tener una democracia creíble y funcional. Creíble en el sentido que quede la persona que recibió más votos, y funcional, que definitivamente puedan haber menos pobres, más pobres, como que la democracia entonces queda anulada. Se espera que en los próximos días los 14 candidatos presidenciales firmen un acuerdo para comprometerse a evitar descalificaciones y campañas de desprestigio. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso se reunió este miércoles con líderes sociales e indígenas. El propósito, lograr un acuerdo respecto al conflictivo incremento de precios de los combustibles que puso al país en paro nacional. Néstor Aguilera, ¿cómo va la negociación? ¿Qué tal, Yasmín? Por el momento no hay un acuerdo respecto al tema de la elevación del precio de los combustibles. Han transcurrido 4 horas y media de ese encuentro y todavía no finaliza. Sin embargo, el gobierno de Guillermo Lasso busca tender puentes con los sectores sociales y desactivar el clima de beligerancia y la amenaza de un paro nacional de actividades a través de este encuentro. El principal argumento de los indígenas para solicitar la rebaja del precio de los combustibles es que ocasiona un aumento desmedido en el costo de vida. Néstor. Todos debemos hacer un esfuerzo por contribuir a que en un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad, podamos salir de esta crisis y lograr la prosperidad del pueblo ecuatoriano. Néstor, otro de los temas que han generado conflicto en las últimas semanas son los señalamientos al presidente Lasso por el escándalo de los papeles de Pandora. ¿Qué se ha dicho al respecto? Yasmín, no ha trascendido aún si se trató este tema durante la reunión. Sin embargo, las organizaciones indígenas, a través de un comunicado en las últimas horas, han insistido al mandatario en que sea transparente y que explique al Ecuador sobre supuestos dineros suyos utilizados o que se encuentren en paraísos fiscales. Leonidas Issa, el presidente del movimiento indígena, prefirió la cautela antes de entrar a la reunión. Esperamos resultados de este diálogo. Esperamos por el bien del país. Bien, y la gran incógnita es saber si finalmente bajan las tensiones políticas que enfrenta el presidente ecuatoriano. Recordemos que uno de los principales asistentes a la reunión del día de hoy, Leonidas Issa, fue llamado conspirador por Lasso hace pocas semanas. Esta reunión, en breves instantes, está por terminar. Yasmín. Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos ha llegado la solicitud de un hispano sentenciado a pena de muerte para que su líder espiritual ore por él antes de la inyección letal. Laura Sepúlveda nos da los detalles. Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos ha llegado el caso de John Henry Ramírez, un hombre quien el pasado 8 de septiembre iba a recibir la inyección letal en cumplimiento de una condena a pena de muerte. La monja Bárbara Batista explicó en días recientes en qué consiste la solicitud. Que al menos se le permita a su clérigo en la habitación, en la cámara de la muerte, que se le permita orar en voz alta con él y que lo pueda tocar físicamente para darle algún contacto humano antes de su último aliento. Solicitud que ha generado polémica en la alta corte por lo que podría significar para futuros casos, expresó el juez Alito en la audiencia. ¿Qué va a pasar cuando el próximo prisionero diga por mi creencia religiosa debería tocarme la rodilla? ¿Debería tomarme la mano? ¿Debería poner su mano sobre mi corazón? ¿Debería poner su mano sobre mi cabeza? Tendremos que pasar por toda la anatomía humana con una serie de casos. La pregunta de si será o no autorizado el acompañamiento del líder religioso está aún sin responder y la decisión del alto tribunal, sin posibilidad de revocar la sentencia dada, se limitará a determinar si será otorgado el último deseo del prisionero hispano, quien en 2004 asesinó al trabajador de una tienda a 29 puñaladas y le hurtó $1.25. Según reportó la agencia de noticias AP, el estado de Texas aduce que, y citamos, que un extraño toque al recluso durante la inyección letal representa un riesgo inaceptable para la seguridad, la integridad y la solemnidad de la ejecución. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Bien, así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos por su sintonía. Mañana nos vemos nuevamente con más información de Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo aquí en El Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.